Damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad, sabiendo que cada vez que Él nos permite hacerlo, hay una bendición para ustedes que están del otro lado y nosotras que estamos de este lado. Dios es bueno y queremos hoy hablar de su bondad, queremos hablar de su misericordia, queremos hablar de su grandeza en amarnos a pesar de nosotras no ser las mujeres todavía que Él anhela. Pero Él tiene en su corazón hacerlo y ofrece oportunidades para que podamos tener la decisión de desear esta sanidad. Hoy vamos a tomar todo el tiempo en hacer una entrevista a una persona que Dios ha tocado en su vida, que viene desde muy lejos, que va a través del mundo llevando este mensaje y ella va a compartir cuán grandes cosas Dios hace cuando nosotros nos entregamos a Él. Recuerdo en este momento el día que el Señor fue a ese lugar lleno de enfermos y fue directamente a un hombre que no se podía mover, estaba paralizado. Aparentemente era solo física su parálisis, pero mientras vemos la historia nos damos cuenta que el hombre era paralítico emocionalmente y socialmente, espiritualmente. Ese hombre estaba realmente destruido. Y Cristo se paró delante de él y le dijo, ¿quieres ser sano? Es la pregunta clave ayer y hoy, porque muchas veces estamos enfermos y no queremos ser sanos, psicológica y espiritualmente hablando. Aunque parece una contradicción, así es. Y hoy lo que esta joven, porque es una joven psicóloga, va a hablar, tiene que ver mucho con este aspecto. Así que hoy queremos que por favor no te muevas de ahí para que oigas toda la historia y sepas que también para ti, para nosotras hay sanidad. Queremos presentar a la licenciada Carol Klein. Gracias. Qué bueno que estás aquí. Nos alegra mucho. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein darf. Estoy muy contenta de poder estar aquí. Vielen Dank für die Einladung. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno, Dios te ha traído para bien. Gott hat sich hierher gebracht. Gracias. Yo les dije que venía de muy lejos. Si ustedes oyeron que ella está hablando, habla otra vez, por favor. Bitte sag doch mal was. Was sage ich? Ich kann es nochmal vorstellen. Okay. Also, Caroline Klein ist mein Mi Name. nombre es Caroline Ich Klein. komme aus Deutschland Vengo desde Alemania und ich bin psychologische Psychotherapeutin. y soy psicóloga y psicoterapeuta. Ich habe lange Zeit in einer psychosomatischen Reha-Klinik gearbeitet Trabajé por mucho tiempo en la rehabilitación psicosomática und jetzt mache ich gerade meine Doktorarbeit mit Kindern und Jugendlichen mit Zwangsstörungen. y ahorita estoy haciendo mi doctorado con niños con trastornos obsesivos compulsivos. Qué bien, qué bien. Gloria a Dios por eso. Queremos que la gente sea sanada. Y más cuando sale esa sanidad de parte de nuestra experiencia en el Señor. Und mehr noch, wenn sie halt geistig. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ya que has dicho que eres psicóloga y trabajas con niños y adolescentes, Du hast ja schon gesagt, dass du mit Jugendlichen arbeitest. ¿qué te trae a República Dominicana? Warum bist du hierher gekommen? Wir haben am Sonntag einen großen Marsch des Lebens hier Este domingo tenemos una marcha grande de la vida und wir sind als großes Team eingeladen worden, hierher zu kommen. y nos invitaron con un equipo grande de venir aquí a la República Dominicana. Jobs Bittner und Ruben Gutknecht. Estamos acompañando al pastor Jobs Bittner y al pastor Rubén Gutknecht. Ruben Gutknecht war schon mehrfach hier und hat auch bei den Märschen war er dabei. El pastor Rubén ya ha estado varias veces y también ha participado en las marchas. Aber es ist das erste Mal, dass wir hier mit einem großen Team sind. Pero es la primera vez que venimos con un equipo grande. Und ich bin hier, weil wir auch heute Abend und morgen ein Seminar haben, die Decke des Schweigens zu zerbrechen. Y también estoy aquí porque hoy en la noche y mañana tenemos un seminario cómo romper el velo de silencio. Und wir werden viel über vererbte Wunden sprechen. Y vamos a hablar mucho sobre heridas heredadas Und wir sind sehr gespannt auf die Zeit hier. y estamos muy felices de poder estar aquí. Bueno, ya que has hablado del velo del silencio, así se llama la conferencia, pero tiene otro origen. Du hast schon von Dings, aber es hat eine andere, nee, es hat eine andere, es hat woanders angefangen. See? A nosotros nos gustaría saber, para que también las personas que están mirando esto, nos gustaría saber qué relación existe Was gibt es für eine Verbindung?
Mit dem Decke des Schweigens soll ich von Tübingen erzählen, oder? Entre el velo del silencio y traumas heredados. Zwischen der Schweigens und dem Ja. Also, ich kam 2013 nach Tübingen. El 2013 me mudé a Tübingen, donde Tübingen ist eine kleine Stadt in Süddeutschland. es una ciudad pequeña en el sur de Alemania. Und da war ich schon fertig mit meinem Psychologiestudium. Ahí había terminado mis estudios de psicología. Ich habe viel gelernt über die Emotionen, über die Gedanken, über den Körper. Había aprendido muchísimo sobre las emociones, sobre los pensamientos, sobre el cuerpo. Und eine große Leidenschaft von mir war, als Christ Psychologie und Glaube zusammenzubringen. Y para mí como cristiana fue una pasión muy grande de combinar nuestra fe y la psicología. Weil Psychologie ist gut, aber wirkliche Heilung passiert, wenn Jesus unser Herz heilt. Porque la psicología es buena, pero la sanidad real pasa cuando Jesús sana nuestros corazones. Und deshalb beschäftige ich mich sehr viel auch mit dem Geist. Ja, Gott hat uns einen Geist gegeben. Y por eso también trato mucho lo que tiene que ver con el espíritu, porque Dios nos dio un espíritu. Und manchmal braucht er auch Heilung. Y a veces nuestro espíritu también necesita sanidad. Und in Tübingen habe ich vom Marsch des Lebens gehört. Y en Tübingen escuché de la Marcha a la Vida. Marsch des Lebens ist dadurch entstanden. Wir haben eine schöne Gemeinde in Tübingen. Y la Marcha de la Vida nació de tal manera que tenemos una iglesia muy linda en Alemania. Aber das war nicht immer so. Pero no siempre fue así. In Tübingen war eine Stadt, in der die Gemeinde irgendwie nicht richtig gewachsen ist. La iglesia en Tübingen como que no crecía mucho. Und wir haben uns gefragt, warum ist das so? Keiner hat verstanden, sie sind auf die Straßen gegangen, sie haben evangelisiert, sie haben für Menschen gebetet. Y nadie entendía por qué, porque salían a las calles, evangelizaban, invitaban a la gente, oraban por ellos, Aber die Gemeinde ist einfach nicht gewachsen. pero la iglesia no crecía. Und dann gab es eine Zeit von Gebet und Fasten. Y después hubo un tiempo de oración y de ayuno. Und unser Pastor hat die Worte gehört, das Schweigen eurer Väter ist noch in euch. Y el pastor recibió una palabra de parte de Dios que decía, el silencio de sus padres está en ustedes. Und die Frage war, welches Schweigen? Y la pregunta era, ¿qué silencio? Und sie haben gefastet und gebetet. Y seguían orando y ayunando. Und Gott hat darüber gesprochen, sich mit der Geschichte der Stadt Tübingen auseinanderzusetzen. Y Dios habló que comiencen a mirar la historia de la ciudad de Tübingen. Also haben sie angefangen zu recherchieren, was ist in Tübingen passiert. Así que comenzaron a investigar qué ha pasado en esta ciudad. Und dabei haben sie herausgefunden, dass im Zweiten Weltkrieg viele Arbeitslager und Konzentrationslager um Tübingen herum gebaut wurden. Y se encontraron con la sorpresa que alrededor de la ciudad, en la Segunda Guerra Mundial, han habido muchos centros de trabajo y de concentración alrededor de la ciudad. Und Holocaust-Überlebende haben erzählt, es waren schlimme Bedingungen, unter denen sie gelitten haben. Y los sobrevivientes del Holocausto han contado que han vivido bajo circunstancias terribles. Und das hat eine Zeit ausgelöst von Buße Y eso desató un arrepentimiento muy profundo für das, was in dieser Stadt passiert ist. por lo que pasó en esa ciudad. Es gab ein Rassenkundeinstitut Había un instituto de investigación de raza und viele Massenmörder wurden in Tübingen ausgebildet und haben den Holocaust nach ganz Europa gebracht. y muchos de los asesinos en masa fueron entrenados en esa ciudad de Tübingen y fueron enviados a toda Europa. Und als wir das gehört haben als Gemeinde, das hat uns zutiefst schockiert. Y cuando lo escuchamos como iglesia realmente nos impactó de manera muy fuerte. Und am Ende des Krieges gab es Todesmärsche aus den Konzentrationslagern heraus. Y después de la Segunda Guerra Mundial han habido marchas de la muerte que salían de los campos de Alle concentración. Holocaust-Überlebenden alle Juden sollten aus den Konzentrationslagern vertrieben werden, Querían sacar a todos los judíos de los campos de concentración damit niemand erfährt, was in diesen Lagern passiert ist. para que nadie se enterase de qué había pasado en esos Und campos. die Juden sind durch Deutschland gelaufen und sie sind verhungert, sie sind erfroren auf der Straße und alle haben es gesehen. Y sacaron a esos judíos a las calles y todo el mundo vio cómo esos judíos se morían, cómo morían de hambre, del Aber die frío, Menschen haben geschwiegen. pero las personas se callaron. Und dann hatte unser Pastor den Eindruck, diese Route von dem Todesmarsch Y ahí nuestro pastor tuvo la impresión de caminar sobre la ruta de la marcha a la muerte in die andere Richtung zu laufen, von Tübingen nach Dachau zu einem großen y Konzentrationslager. de hacer el camino al revés, desde Tübingen hasta Dachau, que fue un campo de concentración muy grande. Und auf diesem Marsch war Ruth Price mit dabei. Sie war Holocaust-Überlebende aus Dachau. Y en esa marcha hubo una sobreviviente del holocausto que se llamaba Rose Und Price. sie ist mit uns gelaufen in diesen Marsch des Lebens. Y ella caminó ese camino con nosotros y nosotros le pusimos marcha a la vida. En vez de marcha a la muerte, le pusimos marcha a la vida. Und in Dachau, als wir diese Veranstaltung hatten mit Nachfahren von Nazitätern und Rose Price, Y en ese campo de concentración Dachau tuvimos un evento con los sobrevivientes
o con los descendientes de los asesinos nazis y con esa sobreviviente del Holocausto, Rose Price. Da war sie zum ersten Mal wieder an diesem Ort. Fue la primera vez que esta sobreviviente había vuelto a ese campo. Und sie hat gesagt, sie hat ihr Leben lang nicht mehr geweint. Y dijo que después de lo que había pasado en la Segunda Guerra Mundial nunca más pudo volver a llorar. Und an diesem Ort ist sie zusammengebrochen unter Tränen. Y en ese lugar ella se quebrantó y comenzó a llorar. Aber dann ist was Spannendes passiert. Pero ahí pasó algo muy interesante. Dann hat sie sich aufgerichtet und hat gelacht. Ella se levantó y comenzó a reírse. Und niemand hat verstanden, warum. Y nadie entendía por qué. Und unser Pastor ist zu ihr gegangen. Y nuestro pastor fue hacia ella. Was ist los? ¿Qué pasó? Und sie hat gesagt, sie hat gesehen, während sie dort geweint hat, ist sie eine Hand vom Himmel gesehen. Ihr Herz war in 6 Millionen Teile zersprungen. Y ella se vio a sí misma como estaba llorando, como su corazón se había quebrantado en 6 millones de pedazos, que hay que decir que durante la Segunda Guerra Mundial murieron 6 millones de judíos. Und sie hat gesehen, wie Gott diese 6 Millionen Teile zusammensetzt und ihr Herz heilt. Y ella vio una mano que agarró esos 6 millones de pedazos y los unió de vuelta y los sanó y lo hizo un corazón Gloria a de Dios. vuelta. Und es ist Gloria a Heilung Qué passiert an belleza. diesem Gloria a Ort. Y en ese momento Dios la Gloria a sanó. Dios. Excuse me, tenemos que hacer una pausa, pero por favor, ya le decía, no se vaya, esto es realmente glorioso y dramático. Ya regresamos. Jesus Christ is coming back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, "Watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming." I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come. Bien, continuamos con este interesante programa. Tenemos por aquí hoy a la licenciada psicoterapeuta Caroline Klein, quien nos está visitando desde Alemania y nos está contando muchas cosas que queremos que ella continúe acerca de la relación entre la conferencia, el velo del silencio y la marcha de la vida. Así que Caroline continúa contándonos sobre esto. Also ich habe ja gerade erzählt, dass der Marsch des Lebens entstanden ist auf den Todesrouten der Holocaust-Überlebenden. Justo les conté que la Marcha de la Vida nació sobre las rutas de la Marcha a la Muerte. Und nachdem wir mit Rose Price in Dachau waren Y después de haber estado con Rose Price en Dachau und sie dort Heilung erlebt hat, y ella recibió esa sanidad, dachten wir es, okay, das war's. Unser Pastor dachte, das war der erste und der letzte Marsch, jetzt ist okay. nuestro pastor pensó, ok, eso fue la primera y la última marcha, hicimos lo que el Señor nos había pedido. Aber Jesus hat angefangen zu sagen, ihr müsst weitermachen. Pero el Señor comenzó a decir, tienen que seguir. Ihr müsst weiter diese Routen laufen. Tienen que seguir caminando por esos trayectos y esos caminos. Ihr dürft nicht schweigen wie eure Vorfahren. No pueden guardar el mismo silencio que sus antepasados. Und so ist der Marsch des Lebens geboren. Y así nació la Marcha de la Vida. Und Jobs Bittner hat ein Buch geschrieben, Die Decke des Schweigens, Y el pastor Job Spittner escribió un libro que se llama El Velo del Silencio, weil was unsere Vorfahren in Deutschland nicht gemacht haben, sie haben geschwiegen. porque lo que nuestros antepasados no hicieron fue hablar, sino Hacer silencio. se callaron. Ja, sie waren schweigend und Gott hat angefangen, über die Familiengeschichten in unserer Gemeinde zu sprechen. Y Dios comenzó a hablar sobre las historias de nuestras familias. Und viele Mitglieder haben herausgefunden, dass ihre Vorfahren Nazitäter waren. Y muchísimas de las personas de la congregación se enteraron que sus antepasados han habido sido nazis. Und es hat sehr viel Überwindung gekostet, darüber zu sprechen Y costó mucho superación de poder hablar sobre eso und diese schlimmen Geschichten zu erzählen. y de comenzar a hablar sobre esas
historias terribles. Aber was wir gemerkt haben, ist, dass das Aussprechen der Wahrheit Heilung hervorbringt. Pero lo que nosotros nos dimos cuenta, que el hablar y hablar la verdad traía sanidad. Weil nur das, was wir selber aussprechen und zu Jesus ans Kreuz bringen, Porque solo lo que nosotros confesamos y de lo que nosotros hablamos y se lo llevamos a la cruz a Jesús, das kann Jesus bedecken durch sein Blut. Jesús lo va a poder cubrir con su sangre. Egal wie schlimm die Sünde und Schuld in unseren Familien ist, No importa lo grave que sea la culpa que han tenido o wenn tiene wir das nuestra Schweigen familia, brechen pero lo podemos romper con la verdad. und wenn wir um Vergebung bitten, dann bringt es Heilung. Y cuando nosotros rompemos ese silencio y pedimos perdón, eso trae sanidad a nuestras vidas. Wow, increíble. Y licenciada Caroline, el campo de la psicología es muy, muy amplio. ¿Qué despertó su interés acerca de las heridas que son heredadas? Also die vererbten Traumata. Ich habe in dieser psychosomatischen Reha-Klinik gearbeitet Yo trabajé en esa clínica psicosomática und ich hatte Gruppentherapien mit Männern und Frauen im Alter von 50, 60 Jahren. y yo tenía terapias en grupo con personas, hombres y mujeres entre 50 y 60 años. Und sie haben mir erzählt, ich komme mit meinen Emotionen nicht zurecht, ich komme nicht an mich heran. Y ellos decían, no sé qué hacer con mis emociones, como que mis emociones están como encerradas. Ich kann keine Bindung zu meinen Kindern aufbauen. No puedo desarrollar lazos con mis hijos. Und es war bei allen gleich. Y a todos les pasaba lo mismo. Und wir haben uns gefragt, warum? Y nos preguntamos, ¿pero por qué? Und als ich mich mit der Decke des Schweigens und auch mit dem Marsch des Lebens beschäftigt habe, Y cuando comencé a trabajar un poquito todo lo del velo silencio y marcha a la vida, ist mir auf einmal klar geworden, de la nada realicé dass die Schuld ihrer Eltern im Zweiten Weltkrieg que la culpa de los padres de esa generación en la Segunda Guerra Mundial, die Härte, die Kälte, die Brutalität, el odio, la frialdad, la brutalidad, ja, die Eltern waren Mörder, Vergewaltiger, sus padres han sido asesinos, sie violadores, sind aus dem Krieg zurückgekommen regresaron de la guerra und haben gedacht, das war's, y pensaron ya está, aber das hat nicht gestimmt. pero eso no fue la verdad. Sie haben ihre Familien zerstört, Ellos destruyeron sus familias, weil die gleiche Härte in ihre Familie gekommen ist. porque a través de ellos la misma dureza entró a sus familias. Und das hat mich sehr interessiert Eso me comenzó a interesar muchísimo. und deshalb habe ich mich beschäftigt mit transgenerationaler Weitergabe von vererbten Wunden, Traumata. Y por eso yo comencé a estudiar todo el tema de las heridas transgeneracionales y traumas. Es gibt sehr, sehr viel Forschung dazu bei Holocaust-Überlebenden und ihren Nachfahren. Hay muchísimas investigaciones de los sobrevivientes del Holocausto y sus descendientes, Und dasselbe sehen wir auch bei Nazitätern und ihren Nachfahren. pero lo mismo también lo vemos de los asesinos nazis y sus descendientes también. Se repite. Caroline, me gustaría preguntarte, porque vi que dijiste que se estudiaron estas emociones, ¿verdad? Pero si existen en el área de la psicología estudios que demuestren que ciertas heridas y traumas pueden heredarse. Ja, das ist total spannend. Es muy interesante ese tema. Alle erinnern sich an den Terroranschlag auf das World Trade Center 2001 im September. Creo que todo el mundo se acuerda del ataque terrorista del 2001 a las Torres Gemelas. Und man hat Frauen untersucht, die schwanger waren, als der Anschlag passiert ist. Y se ha investigado a mujeres que han estado embarazadas en ese día del ataque. Das Baby war noch im Bauch, während dieser Anschlag passiert ist. El bebé había estado en el vientre todavía durante el ataque terrorista. Und danach hat man die Mütter untersucht, die eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt haben. Y después comenzaron a revisar las madres que han tenido un trauma postraumático. Und man hat gesehen, dass bei den Müttern der Cortisolspiegel verringert ist. Y se dieron cuenta que el cortisol de las madres había bajado. Aber es ist total wichtig, wir brauchen Cortisol, um mit Stress umgehen zu Pero können. nosotros necesitamos el cortisol para poder manejar el estrés. Aber bei den Müttern war Cortisol verringert und bei den Babys, die man untersucht hat, dasselbe. Pero ese cortisol en las madres tenía unos resultados muy bajos y los bebés que en esa época habían estado en el vientre y ya habían nacido, los investigaron también y también tenían el cortisol demasiado bajo. Also das Trauma der Mütter wurde direkt vererbt an die Kinder. Significa que ese trauma de las madres lo han heredado los hijos directamente. Und es gibt noch eine andere Studie von dem dänischen Hungerwinter. Y también hay un estudio
de la hambruna en, Dänemark? sí, en Dinamarca. 1944, 45 gab es Hungersnot dort. 1944. 44, 45. En 1944 y 1955 ha habido hambruna allá. Das heißt, die Mütter hatten fast nichts zu essen. Significa que las madres casi no han tenido comida. Die Kinder waren krank, verständlicherweise hatten Herzprobleme. Los niños han estado enfermos, tenían problemas de corazón. Aber man hat festgestellt, dass die Enkelkinder, deren Nachwuchs war übergewichtig, hatte Probleme mit Essen. Pero se investigó que los descendientes y los nietos de esa generación tenían problemas con obesidad. Also das heißt, die Wow, Hungersnot der das ist Mütter, diese increíble. Angst um Fíjate. Essen, Significa que el temor de las mamás de no tener comida das wurde weitergegeben bis Sobre in die dritte und alimentaron. vierte Generation. lo han heredado hasta la tercera y cuarta generación. Und wir sehen das Wort in Exodus 20, Y lo vemos en Éxodo 20, dass der Herr die Sünden der Personen heimsucht bis ins dritte und vierte Glied. que Dios busca y hay, hay como un efecto hasta la tercera y cuarta generación de los pecados de las personas, ¿no? Und aber auch genauso das Trauma kann weitergegeben werden bis in die dritte und vierte Generation. Pero también se puede trasladar el trauma hasta la tercera y cuarta generación al mismo tiempo. Aber es steht auch, dass bis ins tausende Glied Gnade kommt. Pero también dice que hasta 1000 generaciones habrá misericordia y Und gracia. deshalb ist es so wichtig, dass wir heute was machen mit unserer Familiengeschichte. Y por eso es tan importante que hoy nosotros miremos nuestra historia familiar, Damit Segen in die nächsten Generationen. para que haya bendición para las siguientes generaciones. Wow. Qué importante. Sí. Gracias. Yo quería preguntarte, Caroline, a propósito de lo que estamos hablando, ¿qué es un trauma dentro de este contexto? Ich weiß nicht, wie das hier ist in der Dominikanischen No sé Republik, cómo es aquí en la República Dominicana, aber in Deutschland sprechen sehr viele Menschen davon, sie sind traumatisiert. pero mucha gente en Alemania dice estoy traumatizado. Aquí también. Aber das stimmt auch nicht. Pero no es verdad tampoco. Okay. Ein Trauma ist ein Ereignis, das die eigene Existenz bedroht. Un trauma es algo que pasa que pone en riesgo tu propia existencia. Also man hat das Gefühl, man wird es nicht überleben Uno siente que no va a sobrevivir ese und man momento ist hilflos ausgeliefert. y que uno está entregado y no puede defenderse. Es reicht sogar, wenn man das nur beobachtet bei anderen. Hasta alcanza que uno lo observa en otros. Beispielsweise ein schlimmer Autounfall. Por ejemplo, un accidente de carro muy fuerte, una violación, un catástrofe natural. Und ein Trauma kann Symptome auslösen wie Flashbacks, man muss immer wieder daran denken. Y un trauma puede llevar a tener flashbacks, que es esos recuerdos que siempre te vienen a la mente, Zum Beispiel Albträume in der Nacht o pesadillas de noche, oder dass man sehr angespannt ist körperlich, o que uno está muy tenso, dass man mit Stress nicht mehr gut que umgehen uno no kann, puede manejar el estrés muy bien, Schlafstörungen, que uno ya no puede dormir bien, Aggression agresividad und emotionale Blockaden. y también esos bloqueos emocionales. Also das ist ein Trauma Eso es un trauma und eine Traumafolgestörung. y también el resultado de un trauma. Ok, licenciada Caroline, no sé si vamos a tener tiempo, pero la próxima pregunta era, ¿cómo funciona la transmisión generacional de trauma? ¿Existen teorías? Sí, sí, claro. Hay Spanish. ja, es gibt verschiedene Theorien. Hay diferentes teorías Und man kann allein diese Stunde füllen mit den Theorien. y ya podríamos llenar este programa con todas las teorías, Aber ich mache es ganz kurz. pero lo voy a acortar un poco. Ein Trauma kann unbewusst weitergegeben werden von den Eltern an das Kind. Se puede heredar de manera no consciente. Beispielsweise, wenn die Mutter ein Trauma erlebt hat Por ejemplo, cuando la mamá ha experimentado un trauma und sie ist die ganze Zeit traurig, y todo el tiempo está triste, aber keiner spricht darüber, was passiert ist. pero nadie habla de qué ha pasado. Und das Kind versucht rauszufinden, was ist mit Mama los, warum ist sie so? Y el niño quiere descubrir qué le pasa a mi mamá, por qué está tan triste. Und es versucht, sich Geschichten zu konstruieren, Intenta de construir verhält sich historias meine Mama por so? qué mi mamá se comporta de la manera que se comporta. Und es macht etwas mit der emotionalen Entwicklung des Kindes. Y hace algo con el desarrollo emocional del niño. Es gibt aber auch die bewusste Übertragung von einer Generation zur nächsten. Pero también hay un traspaso consciente de una generación al otro, Beispielsweise, dass die Mutter sagt, du darfst niemandem vertrauen. que la mamá, por ejemplo, dice no le puedes confiar a nadie. Du darfst dich auf keinen Mann einlassen. No puedes confiar en ningún hombre. Also Dinge, die bewusst ausgesprochen Cosas werden. que conscientemente se han hablado. Und wie wir gerade gehört haben, es gibt auch die biologische Übertragung mit Cortisol und so weiter. Y como también hemos escuchado, también hay el traspaso biológico con el cortisol. Vamos a tener que hacer una pausita aquí. Please,
Regresamos, ya les dije, no se vaya, esto se está poniendo muy interesante. La mujer madura, según Dios, es como la mujer de Proverbios 31. Confía en Dios. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Bueno, aquí estamos y seguimos con el tema. Muy interesante todo lo que nos has comunicado, Carolyn. Increíble conocer todo esto. Yo quisiera preguntarte o pedirte si sabes de algún caso de personas conocidas que hayan sufrido estas condiciones, Sí. para ilustrar un poquito más. Du sabes John F. Kennedy Ajá. und ich habe mich viel mit seinem Stammbaum beschäftigt. El presidente John F. Kennedy, yo traté mucho su árbol genealógico Den werde ich mitbringen zum Seminar. y lo voy a traer al seminario, así que no se lo pueden perder. Und an seiner Familie sehen wir sehr, sehr gut, wie einmal Segen durchgeht von Generation zu Generation. Y en su árbol genealógico nosotros podemos ver la línea de bendición que se traspasa de bendición de generación en generación. Aber wir sehen auch, wie sich Fluch durch seine Familie durchzieht. Pero también vemos toda la línea de maldición que se traspasa de generación en generación. Natürlich, John F. Kennedy war Präsident der Vereinigten Staaten. Él fue presidente de los Estados Unidos. Super erfolgreich. Fue muy exitoso. Es gab andere Personen in seiner Familie, auch Präsidentschaftskandidaten. También habían otras personas en su Bürgermeister, familia que han senatoren. sido candidatos a la presidencia, han sido alcaldes, senadores, Super erfolgreich und super gesegnet. súper bendecidos y muy exitosos. Aber es gibt kaum eine Familie, die so viele Attentate oder Anschläge erlebt hat. Pero casi no existe otra familia que ha sufrido tantos atentados terroristas, Flugzeugabstürze. que se han caído los aviones. Man sieht in der Generation danach Ehebruch, Affären. Se ve todo lo que tiene que ver con rupturas de familias, donde han tenido amoríos. Und man sieht in der nächsten Generation, dass sehr viele Menschen drogenabhängig waren oder in psychiatrischen Y la Kliniken. siguiente generación se ve a muchas personas que han tenido problemas con drogas o que han terminado en la psiquiatría. Und so ist es manchmal in unseren Familien auch. Y a veces también eso pasa en nuestras familias también. Egal in welchem Land wir sind mit der Decke des Schweigens. No importa en qué país estamos con el velo de silencio. Wir sind in Polen, in Ungarn, in Rumänien. Estamos überall en auf der Welt. Hungría, en Polonia, In Lateinamerika. en Latinoamérica, Ja, in Weißrussland. en Belarus. Überall gibt es diese Mechanismen von Segen oder Fluch in den Familien. En todos los países existen esas líneas de bendición y de maldición. Und ich habe sogar hier von der Dominikanischen Republik eine Studie gefunden. Y incluso encontré un estudio aquí sobre la República Dominicana. Es gab eine Frau, die ist mit ihrer Tochter in die Notaufnahme gegangen. Ha habido una mujer que fue a emergencias con su hija. Das Kind hatte wie epileptische Anfälle. La niña tenía como ataques epilépticos. Beide Kinder. Das Los Kind und dos die Schwester. hijos, o sea, la niña y la hermana mayor, Und das Kind wurde untersucht y han estudiado y han revisado a la niña. und es wurde keine organische Ursache gefunden. Y no tenía ningún problema orgánico. Und dann haben sie den Kinderschutzbund in diese Familie geschickt. Y llamaron como que lo que es la protección para los niños. Und dabei ist die Mutter zusammengebrochen und hatte die gleichen Anfälle. Y cuando llegaron esas personas, a la mamá le agarró el mismo ataque que a la niña. Und als man dann nachher sich mit der Geschichte der Mutter auseinandergesetzt hat, Y después investigaron un poquito sobre la historia de la madre. kam heraus, dass die Mutter sexuellen Missbrauch von ihrem Onkel erlebt hatte. Y salió que la madre había sido abusada sexualmente de su tío. Sie hat 2 Kinder von ihm bekommen, die sie abtreiben musste. Se embarazó 2 veces de ese tío y le obligó a abortarlos. Und der Onkel hat versucht, sie mit einem Kissen zu ersticken. Y el tío intentó ahogarla con una almohada. Und dabei hat die Mutter diese nervösen Attacken entwickelt. Y por ese intento de ahogo, la madre comenzó a tener esas convulsiones. Und die Kinder wussten nichts davon, Y los niños no estaban enterados que eso había sucedido, aber sie hatten dieselben Attacken. pero han tenido los mismos ataques. Und man sieht, egal in welchem Land, ob hier in der Dominikanischen Republik, in Así que Kolumbien, egal no, wo, no importa que eso es un estudio aquí de la República Dominicana, en Colombia, no importa en qué país estamos. es gibt Wunden, die vererbt werden von einer Generation zur Hay heridas que se heredan de una generación a la siguiente. Wow. ¿Y qué efecto puede tener en una persona silenciar o encubrir su trauma? Welche Rolle spielt das Schweigen? Wir sehen Schweigen sowohl in Familien von Opfern, Nosotros vemos el silencio en las familias de las víctimas,
aber auch genauso in Familien von Tätern. pero también de los agresores. Täter sprechen nicht gerne über Schuld A los agresores no les gusta hablar sobre su culpa. und Opfer schämen sich für das, was sie erlebt haben. Y las víctimas normalmente tienen vergüenza de lo que les ha pasado. Und es gibt im Psalm 32, Y en el Salmo 32, Verse 3 und 4, en los versículos 3 y 4, David schreibt, als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine. David escribe que cuando yo quise guardar silencio, mis huesos se consumían. Das heißt, durch Schweigen geht was in mir kaputt. Significa que por el silencio se rompe algo dentro mío. Und Gebeine ist ein anderes Wort für Gene. Y los huesos es otra palabra para genética. Und wir Y sehen, los genes. dass eben dieses Trauma und auch Sünde und Schuld transgenerational vererbt werden kann, wie auf einer inneren Festplatte. Y nosotros vemos que tanto el pecado, la culpa, pero también los traumas son heredados y hay como un disco rígido dentro de nosotros. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir aussprechen, was passiert ist. Y por eso es tan importante que nosotros hablemos de lo que ha pasado. Oh, increíble. ¿Es posible reconocer a alguien que tiene una herida heredada? Es decir, ¿hay algún síntoma que uno puede observar en una persona y tratar de conectar que puede tener que ver con el antepasado, con algo que heredó? Symptome, die man immer bei Leuten sieht, die Ja, hay muchos. Beispielsweise, man sieht Bilder, die man nicht zuordnen kann, Por ejemplo, uno tiene imágenes que uno no puede conectarlas, die nichts mit der eigenen Biografie zu tun que no haben. tienen nada que ver con tu propia biografía. Als wir in Kroatien waren mit dem Marsch des Lebens, Cuando fuimos a Croacia con la Marcha a la Vida, da haben wir eine Frau getroffen. conocimos a una señora Sie hat gesagt, ich fühle mich wie ein Kind in einem Konzentrationslager. y esa señora dijo, yo me siento como una niña dentro de un campo de concentración. Ich fühle mich eingesperrt und ich komme nicht raus. Me siento presa, pero no puedo salir. Und als sie dann von ihrer Familiengeschichte erzählt hat, Y cuando ella comenzó a hablar sobre su historia familiar, kam heraus, dass in beiden Seiten von Mama und Papa Menschen im Konzentrationslager waren. salió que tanto de la familia de la madre como en la familia del padre ha habido personas dentro de campos de Sie hat concentración. die Bilder gesehen, sie hat die Geräusche gehört. Ella siempre tenía esas imágenes delante de sus ojos internos, Obwohl sie pero nie también dort escuchaba incluso lo que ellos habían escuchado, pero ella nunca había estado ahí. Ja. Und häufig berichten auch Menschen mit vererbten Wunden von Blockaden in ihrem Leben. Y muchas veces personas que tienen esas heridas heredadas también hablan de que tienen como unos bloqueos internos. Man kommt nicht an die eigenen Emotionen ran. Uno ni tiene acceso a sus propias emociones. Man kann keine richtige Bindung aufbauen zu anderen Menschen. Uno no puede entablar relaciones o lazos en relaciones. Oder häufig ist auch ein großer Selbsthass da. O muchas veces uno tiene un odio propio muy fuerte, Verachtung und geringes Selbstwertgefühl. que uno se desprecia a sí mismo. Und das Gefühl, nie wirklich anzukommen, niemals nach Hause zu kommen. Y ese sentimiento de nunca llegar a casa, nunca sentirse bien. Ja, viele haben Probleme damit, Kinder zu bekommen Muchas tienen problemas de tener hijos propios oder sich wirklich auch an Menschen zu vertrauen. o de realmente confiar en otra persona. Wow. Caroline, ¿y tú nos puedes contar si has tenido experiencias tú misma sobre algún trauma heredado? Ob du selber vererbte Wunden hattest. Eigentlich würde ich das in den nächsten Blog machen, weil das halt relativ lang ist. Ich sag mal, das Thema ist noch, aber soll ich trotzdem dazu besprechen? Nee, red über was anderes. Okay, was kann ich jetzt sagen? Ich sag mal, vielleicht gibt es einfach, ich erzähle von jemand anderem. Va a dar un ejemplo de otra persona. Le gustaría dar su propio testimonio en el siguiente bloque porque es bastante largo. Perfecto. Ja, okay, vielleicht kann ich erzählen von Angela. Les voy a contar de una amiga. Ihr Urgroßvater war ein Nazitäter. Su abuelo fue un asesino nazi. Und das hat man gar nicht so sehr in der Familie kommuniziert. Y eso no se comunicó en la familia, no se sabía. Aber hat in einer Rüstungsfabrik gearbeitet. Pero él trabajó en una empresa o una fábrica. Und dort waren Juden, die quasi als Zwangsarbeiter arbeiten mussten. Y en esa fábrica han habido judíos que eran obligados a trabajar ahí, eran como esclavos ahí. Und diese Haltung, diese Mentalität hat nach Hause gebracht in seine Familie. Y esa mentalidad la llevó a casa. Und seine Tochter Y su hija hatte starke Depressionen. tenía depresiones muy fuertes Und sie konnte damit nicht umgehen. y no podía manejarlas. Und als sie ein Kind bekommen hat, Y cuando tuvo su primer bebé, hat sie sich 4 Monate danach umgebracht. se suicidó
4 meses después de haber dado a Und luz. die Tochter ist als Halbwaise aufgewachsen. Lo hizo frente al bebé y la niña creció como huérfana. Das war die Mutter von Angela. Fue la madre de Ángela Und Angela selber hatte in ihrem Leben immer das Gefühl, sie wird nie älter als 25. y Ángela siempre tenía el sentimiento que nunca va a pasar los 25 años. Immer das, und dann hat sie sich gefragt, warum war das so? Y preguntaba, ¿pero por qué? Und irgendwann kam raus, dass die Oma sich mit 25 umgebracht Y hat. después salió que la abuela se había suicidado a los 25 años. Also das heißt, es gibt Dinge, die sich durch die Familie durchziehen, Así que hay cosas que se pasan de generación en auch generación, wenn keiner davon weiß. aunque nadie lo sabe. El diablo pasa factura. Así es. Eso es lo que ocurre. Entonces las generaciones siguientes Sí. están sufriendo sin saber. Und es ist egal, in welcher Nation. Y no importa en qué generación o en qué nación. Jede Nation hat eine Schuldgeschichte. Cada nación tiene una historia de culpa. Vieles davon beschreibt Jobs Bittner auch hier. Sobre eso justo escribe Job Spitner en su libro. Er schreibt darüber, dass es 3 Säulen gibt von Weitergabe und von Schuld. Dice que hay 3 columnas de culpa. Und das eine ist Blutschuld. Uno es la culpa de sangre. Überall, wie ihr auch erzählt habt, ihr hattet Diktatur hier in der Dominikanischen Republik. Como ustedes han contado que tuvieron la dictadura aquí en la República Dominicana, Viele Menschen wurden umgebracht. a muchas personas las asesinaron, Manche sind vielleicht einfach verschwunden, otros desaparecieron, wurden missbraucht. los violaron. Und das ist Blutschuld. Eso es culpa de sangre. Und die Bibel sagt, es wächst kein Gras über Sünde, niemals. Y la Biblia dice que no se borran las culpas Und y der la, Fluch zieht sich durch. y la maldición se lleva por generaciones. Die andere Säule ist Götzendienst. La otra columna es idolatría. Überall, wo wir andere Götter als den lebendigen Gott anbeten. En todos lados donde nosotros adoramos a otros dioses, que no sea el Dios vivo, Ja, alles zum Beispiel, was mit Voodoo zu tun hat oder diese Verbindung zwischen Voodoo und katholischer Kirche. todo lo que tiene que ver con brujería, con vudú, pero también la conexión con la Iglesia Rituales, Católica, hexerei, rituales, hechicería, donde las personas son dedicadas, Aber auch genauso Antisemitismus. pero también antisemitismo. Ja, Trujillo wollte Juden aufnehmen, Trujillo quiso que judíos vengan, aber von 100.000 kamen ungefähr 800 her. pero de 100.000 solo vinieron 800. Und es diente dazu, die Rasse aufzuhellen. Y él quiso que ellos vengan para que se aclare la raza aquí. Das heißt, es war trotzdem von Antisemitismus motiviert. Significa que igual el motivo fue antisemitismo. Tenemos que hacer otra pausa. Esto es realmente impactante. No podemos pasarlo por alto porque estamos hablando de que quizás nosotros mismos, nosotras mismas, tenemos silencios, no sabemos por qué reaccionamos así. Así que no se pierda la última parte de esta entrevista. Ahora regresamos. Si ustedes perdonan a los otros sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Mateo 6:14. Bueno, estamos aquí de vuelta contigo, Caroline, y tenemos este segmento para que nos expliques un poco sobre tu testimonio de tus heridas heredadas. Also ich komme aus einer sehr großen christlichen Familie. Vengo de una familia muy grande cristiana. Das heißt, viele Cousins, viele Cousinen, Tengo muchísimos primos, muchas primas, Missionare misioneros que han salido de nuestra in Afrika, familia. Thailand. Se fueron a África y Tailandia. Und als ich vom Marsch des Lebens gehört habe, Y cuando escuché el movimiento Marcha a la Vida, dachte ich, super, in meiner Familie gab es keine Nazi-Schuld. yo pensé, buenísimo, en mi familia, imposible que haya culpa nazi. Die hatten nichts mit dem Zweiten Weltkrieg No zu tuvieron tun. que nada que ver con la Segunda Guerra Mundial. Und was man aber von außen nicht gesehen hat, Pero lo que no se vio desde la afuera, dass in meiner Familie sehr viele abgebrochene Beziehungen waren. que en mi familia había muchas relaciones rotas, Sehr viel Härte, sehr viel Kälte, mucha dureza, mucha frialdad. viel Leistungsorientierung. Estábamos muy orientados de ser exitosos. Und für mich war das immer normal. Y para mí era algo normal. Aber als ich dann gehört habe von anderen, die ihre Familiengeschichte aufgearbeitet haben und von dem Buch,
Pero cuando yo escuché de otros que comenzaron a trabajar su historia familiar y leyeron el libro, bin ich zu meinem Opa gefahren fui a visitar a mi abuelo und ich habe ihn gefragt, was hast du eigentlich gemacht im Zweiten Weltkrieg? y le pregunté, ¿tú qué has hecho durante la Segunda Guerra Mundial? Und dann hat er etwas gemacht, wofür ich ihm sehr dankbar bin. Y ahí él hizo algo por lo cual estoy muy agradecida. Er hat eine Biografie geschrieben über sein Leben Él escribió una biografía sobre su vida und über die ganze Familie. y sobre toda la familia. Er hat es an alle Cousins, Cousinen verteilt. Él lo repartió a todos los primos y las primas. Und als ich diese Biografie gelesen habe, Y cuando leí su biografía, war ich völlig schockiert. estuve totalmente quebrantada. Weil in dieser Biografie stand drin, dass wir meine Familie in der ganzen Stadt als Nazi-Familie bekannt waren. Porque él escribió en su biografía que mi familia fue conocida en todo el pueblo como la familia nazi. Er hat selber geschrieben, er war in der Wehrmacht in Afrika und in Russland. Él mismo escribió que él había estado con el ejército alemán en África y en Rusia. Sein Vater hat andere Nazis in dem Ort ausgebildet Su padre había entrenado a otros nazis und sie waren überzeugt von dieser ganzen Ideologie. y ellos estuvieron convencidos de toda esa ideología nazi. Und 2017 hat mich meine Tante besucht. Y en el 2017 mi tía me visitó Er hat gesagt, Caro, weißt du eigentlich, was deine Oma gemacht hat im Zweiten Weltkrieg? y me dijo, Caro, ¿tú sabes qué hizo tu abuela en la Segunda Guerra Mundial? Und ich hatte kaum Beziehung zu meiner Oma, ich wusste nichts. Y yo no sabía nada porque no tuve mucha relación con mi abuela. Und sie hat gesagt, sie war Aufseherin in einem Mädchenlager, in einem Konzentrationslager. Y dijo que ella fue guardiana en uno de los campos de concentración de Polen. niñas. Und sie war in Polen Y estuvo en Polonia und ich wusste, ich muss an diesen Ort fahren. y yo sabía, tengo que regresar a ese lugar. Und an diesem Ort gab es ein Kinderlager, an dem am Anfang 20.000 Kinder waren. Y en ese lugar ha habido un campo para niños que al comienzo de la guerra han habido 20.000 niños. Und am Ende des Krieges waren nur noch 800 Kinder da. Y al final de la guerra solo quedaron 800. Die Kinder sind verhungert, Los niños se murieron de hambre, sie sind erfroren. se murieron del frío. Und meine Oma hat meiner Tante erzählt, Y mi abuela le contó a mi tía dass die Wärter das ganze Essen gegessen haben. que las personas que cuidaban y los guardianes, o sea, mi abuela y sus amigas, se comían toda la comida que era destinada para los niños. Und wir standen an diesem Denkmal der verhungerten Kinder. Y nosotros estuvimos parados en ese lugar de memoria para los niños que se murieron de hambre. Und ich wusste, in meiner Jugendzeit habe ich mit Kindern schon gearbeitet. Y yo sabía que en mi adolescencia yo ya había trabajado con niños. Und ich mochte die Kinder. Y en verdad me caían bien. Aber wenn sie angefangen haben zu schreien, Pero cuando comenzaron a gritar, dann kam in mir so eine Wut hoch. en mí se levantaba una molestia y una ira muy fuerte. Und ich hätte die Kinder an die Wand schlagen können. Y yo pensaba de tirar los niños contra la pared. Und ich habe mich dafür geschämt. Y me daba mucha vergüenza que yo sentía esas cosas. Ich wusste nicht, woher dieser Hass kommt. Pero yo no sabía de dónde venía ese odio. Und an diesem Denkmal habe ich verstanden. Y en ese lugar de memoria yo me di cuenta por qué eso había a mí. Wir haben uns hingekniet, wir haben Jesus um Vergebung gebeten. Me arrodillé con otras personas y le pedimos perdón a Dios Für die Schuld meiner Oma an diesem Ort, por la culpa de mi abuela en ese lugar, aber auch für mein eigenes Herz. pero también por mi propio corazón. Und an diesem Ort waren 7 andere Frauen mit mir. Y en ese lugar han habido 7 mujeres más conmigo. Und eine Frau hatte den Eindruck, dass Gott meine Hände salben wird Y una mujer tuvo la impresión que Dios me va a ungir las manos, und dass ich mit Kindern arbeiten werde. que voy a trabajar con niños. Und das war für mich nicht vorstellbar. Y para mí eso era inimaginable. Aber 8 Wochen später Pero 8 semanas después habe ich ein Jobangebot bekommen von der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Tübingen. me dieron la oferta de un trabajo en la psiquiatría de niños y adolescentes de nuestra ciudad. Da arbeite ich bis heute Y ahí yo trabajo hasta el día de hoy. und Gott hat mir eine Liebe für Kinder gegeben. Y ahí Dios me dio un amor por esos niños. Und an diesem Tag ist der Fluch über meine Familie und über mir zerbrochen. Y en ese día se rompió esa maldición sobre mi familia y sobre mi propia vida. Und der Herr konnte mich in die Berufung führen, mit Kindern zu arbeiten. Y Dios me pudo llevar a ese llamado que tenía para mi vida de trabajar con niños y adolescentes. Und ich bin so dankbar für die Botschaft von der Decke des Schweigens. Y estoy muy agradecida por el mensaje de Velo de Silencio. Das hat mein Leben verändert. Eso transformó mi vida. Das hat meine Berufung in Existenz gebracht. Hizo realidad mi llamado. Ich habe immer gesagt, ich will niemals Kinder haben. Yo Ich will siempre dije, niemals heiraten. nunca me quiero casar, nunca quiero tener mis propios Jetzt hijos. bin ich verheiratet. Ahora me pude casar. Ich freue mich auf Kinder, vielleicht Estoy muy irgendwann. feliz que vamos a tener en algún momento hijos. Und ich bin einfach sehr dankbar, was Gott in meinem Leben gemacht hat. Estoy muy agradecida de lo que Dios hizo en mi propia vida. Bueno, hemos hablado del perdón, de la sanidad, del perdón, pero todo empieza con un reconocimiento.
dass alles anfängt, dass ich selber Genau. erkenne. Sí. Y pienso que uno de los problemas que todos los seres humanos tenemos es que aun cuando vemos la realidad, Wir haben alles Probleme, auch wenn wir die Wahrheit ansehen. Ja. nos cuesta mucho aceptar que tenemos ese problema. Es fällt uns sehr schwer, das zu akzeptieren, dass Ja. wir wirklich das Problem haben. Ja. Cualquiera de nosotros, bueno, nosotras aquí hemos estado oyendo esto, nos afecta, realmente es muy triste por todas las consecuencias que hay. Pero ya que estamos oyendo, quizás nosotras y otras mujeres que están mirando el programa, quizás han identificado, yo tengo algo, en mi familia hay algo, hay un silencio, no se habla de tal cosa. Porque hay familias donde dicen, no, de eso no se habla, no digas eso. Sí. ¿Qué hacer para enfrentar y sanar? Was sie machen sollen, um dann geheilt zu werden, wenn ich gesehen habe, dass es selber bei mir ist. Vielleicht während ich gesprochen habe, Quizás mientras yo hablé, vielleicht haben sich manche erinnert auf einmal, in meiner Familie war das auch so. quizás algunos comenzaron a acordarse de cosas que han pasado en sus familias. Da war Schweigen. Ahí había silencio. Oder wenn man ein bestimmtes Thema angesprochen hat, ist es explodiert. O cuando uno mencionaba algún tema, comenzó a explotar la cosa. Und das sind Hinweise, die wir ernst nehmen Y müssen. son indicios que nosotros tenemos que tomar en serio. Und wir wissen, der Heilige Geist ist der Geist, der uns in alle Wahrheit führt. Y nosotros sabemos que el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. Und das Wichtigste ist, den Heiligen Geist zu bitten, dass er die Wahrheit ans Licht bringt. Y lo más importante es pedir al Espíritu Santo que traiga a la luz la verdad. Ich empfehle immer, einen Stammbaum sich anzulegen Y yo siempre recomiendo de comenzar a hacer un árbol genealógico und zu notieren, welche Person war wie, was hat die Person ausgezeichnet. y de anotar al costado del nombre de la persona las características de esas personas, cómo fue esa persona. Oder gibt es Krankheiten, Flüche, die sich durch die Familie durchziehen? O ha habido maldiciones o enfermedades que se pasaba de generación en generación. Es ist wichtig, das aufzuschreiben Es importante anotarlo und im Gebet vor Jesus zu bewegen. y de moverlo en oración frente a Dios. Und das Wichtigste ist, was du auch gerade gesagt hast, Y lo más importante también es lo que dijo usted. auch wenn es schlimm ist, aber wir müssen die Wahrheit aussprechen. Aunque es terrible de hablar la verdad, Nur die Wahrheit macht frei. solo de conocer y hablar la verdad hace libre. Und diese Schuld, die vielleicht in den Familien ist oder das Trauma, Y esa maldición, esa culpa, pero también los traumas que hay en las familias, dass wir es zu Jesus bringen. que nosotros se lo entregamos a Jesús. Dass wir sagen, wir brauchen Heilung. Que decimos nosotros necesitamos sanidad, Wir brauchen Vergebung. necesitamos perdón. Und es fängt immer mit unserem eigenen Herzen an. Y siempre comienza con nuestro propio corazón. Caro, willst du noch sagen, dass man es vielleicht für jemand aussprechen soll? Ja, wie aussprechen? Also von einem Leiter oder jemand in der Gemeinde. Ja, genau. Es hilft auch oft, das eben gemeinsam mit einer anderen Person zu bekennen. Muchas veces ayuda mucho si yo lo oro y lo confieso frente a otra persona. Und ich empfehle, dieses Buch zu kaufen, Y les recomiendo de realmente comprarse ese libro, weil hier sind auch die ganzen Schritte drin. porque ahí también están todos los pasos, de paso a paso, cómo hacerlo. Bueno, licenciada Klein, tú eres familia de, ¿cómo se llama este famoso? Calvin Klein. Calvin Klein. Sí. Yo creo que el Señor nos ha bendecido mucho con tu presencia Gracias. y queremos darte gracias personalmente por toda la forma en que lo has hecho. La apertura, la sinceridad, la integridad y el deseo de ayudar a todo el que quiera Dass du bereit warst, allen zu helfen, Ja. die wollten. ayudar a otros. Sí. Und alle uns zu helfen. Muchas gracias. Nosotras te pedimos que lo sigas haciendo. Ich bitte dich, dass du weiter damit machst. Okay, muchas gracias, con gusto. Y a ver cuando puedes venir a dar un curso, un seminario. Dann kannst du irgendwann mal kommen, ein Seminar hier zu machen. Ja, sehr gerne. Con mucho gusto. Gracias, gracias. Y a ustedes, a ti, que estás mirando, has estado mirando estas declaraciones tan importantes y con tanta evidencia, no es algo ficticio, no es una fantasía, es real. Personas han sufrido, una nación ha sufrido. Eso tiene mucho peso. Y queremos decirte que el Señor Jesús te ama. Él murió en la cruz para quitarnos a cada una de nosotras nuestras enfermedades emocionales, espirituales, físicas.
Dios quiere hacerlo contigo. Te invitamos a que escuches esto, a que lo desees, como empecé diciendo. El Señor te hace hoy la pregunta, ¿quieres ser sana? ¿Quieres que Dios entre a tu corazón y cambie tu vida? Abre tu corazón a Jesucristo. Recuerda lo que ella dijo. Antes era marcha de la muerte, ahora es marcha de la vida. Y el Señor te invita a ser parte de algo muy especial, que es que Él entre a tu vida para que marches tu vida en la marcha de la vida. El Señor te bendiga.